Seguimos, estamos en la mesa de este miércoles 14 de noviembre de 2018. Estamos con Adriana Marrero, Juan Gavito, Gabriel Mazarovich y Guillermo Fossati. Gabriel, por teléfono. Segundo tema de nuestro menú de hoy. Oficialismo y oposición protagonizaron ayer en el Senado un cruce especialmente duro a raíz de la decisión del gobierno de no cubrir los cargos que quedan vacantes en los directorios de los entes autónomos cuando nacionalistas y colorados renuncian para ser candidatos en las elecciones del año próximo. El plenario del Senado estaba debatiendo la venia para nombrar al economista Alberto Graña como nuevo presidente del Banco Central en lugar de Mario Vergara, que dimitió para participar en la campaña electoral. La venia terminó aprobándose por unanimidad. Sin embargo, durante su intervención, el senador Luis Lacalle Pou dijo que el presidente Tabaré Vázquez tuvo una actitud mezquina porque resolvió que no se cubrirían los cargos de la oposición y lo hizo sin dar la cara. Y este mandato se va extinguiendo, se va asfixiando, se va terminando sin pena ni gloria, con un presidente que no está, que desaparece y que ha demostrado ser muy grande para las cosas chicas y ser muy chico para las cosas grandes. En nombre de la bancada Frente Amplista, la senadora Mónica Xavier del Partido Socialista rechazó los dichos de Lacalle Pou. Su par, Rafael Michelini, dijo que Lacalle Pou hizo un planteo por cargos. Es una queja, supongo que habrá insistido con una queja, con un llanto ante el gobierno. Los puentes, agregó, se construyen de ambas partes. Quizás el presidente esté esperando que Lacalle Pou lo llame. Bueno, ya tuvimos en torno a este tema más temprano en el espacio central el debate correspondiente entre dos senadores, Heber y Pintado, pero me interesa saber cómo lo analizan ustedes. ¿Quién empieza, Guillermo? Bueno, es decir, aprovecho justamente algunas de las cosas que escuché decir a Pintado. Él señalaba que no es lo mismo el presidente del Banco Central que los integrantes de la oposición en los directorios. Y es interesante porque eso es desmerecer la función que tiene que cumplir o que deberían cumplir la oposición integrando los directorios, que es la de controlar áreas importantes de gobierno. Es más, uno podría pensar que Vázquez, el presidente, cuando toma esta decisión, si es que efectivamente, porque al final la tomó, está en situación de poder ser revisada, yo creo que la tomó la decisión, por lo menos así se lo comunicó a Beatriz Argimón. Es como decir, no quiero que esta función que debe cumplir la oposición se cumpla. Por lo tanto, tiene otro tipo de connotaciones, más allá de que es una actitud caprichosa, sin fundamento. Yo no sé si utilizaría la palabra mezquina, pero sí, efectivamente, arbitraria, no tiene ninguna lógica entender concretamente que si esas vacantes quedan porque legítimamente hay actores que ocupaban esas vacantes que pasan a integrar, que quieren participar en las elecciones aspirando a cargos electivos y por lo tanto tienen que dejar sus lugares, y bueno, que los ocupen otros. ¿Cuál es el problema de eso? Es decir, parecería que se desprende de una manera muy lógica y que por lo tanto una decisión en contrario de lo que se desprende lógicamente que debería ser, merecería una explicación. Lo que pasa es que no tiene explicación, no hay fundamento. El senador Heber insistía más temprano que acá hubo un cambio en las reglas del juego, que este criterio no se expuso al comienzo del gobierno cuando se negoció justamente la participación de la oposición en cargos en directorios de entes autónomos y servicios descentralizados. Una negociación en la que, por ejemplo, Vázquez dejó claro que en determinados organismos no iba a haber presencia de la oposición. Desde el principio. Por ejemplo, BPS, por ejemplo, ANEP, por ejemplo, ACE, donde sí hay representantes de la sociedad, se entendía que la oposición no era necesaria. Bueno, eso quedó claro, a la oposición no le gustó, pero quedó claro. Ahora apareció un criterio sorpresa, digamos, ¿no? Gabriel, ¿tú qué contestás sobre esto? Yo tuve la oportunidad por estar acá, porque si no estoy en viaje y a veces no puedo escuchar la entrevista. Me parecieron algunas cosas interesantes. Primero, yo estoy sí en una situación similar que la de Enrique Pintado. Yo no conozco los fundamentos de Tabaré Vázquez y no me caracterizo por tratar de ser intérprete de Tabaré Vázquez. Él fundamentará lo que puedo ver son las consecuencias de su posición, ¿no? Creo que está claro que efectivamente significa un cambio con lo que se planteó al principio, eso está clarísimo y tendrá que haber una fundamentación al respecto.
creo que era inevitable que este tema surgiera en el debate sobre lo de Mario Vergara, aunque coincido con Pintado que son cosas diferentes, pero era inevitable que el tema estuviera planteado, no había manera de que no estuviera. Sí hacer una reflexión de más largo plazo, ¿no? O sea, a ver, en la participación de la oposición en los directorios de los entes, creo que Enrique lo dijo en algún momento, hubo de todo, ¿no? Desde el 85 para acá. En el primer gobierno democrático el Frente Amplio tuvo alguna participación muy pequeña. En el gobierno de Lacalle, el segundo gobierno de Sanguinetti, en el gobierno de Valle, el Frente Amplio, que era la segunda fuerza política, y en el caso del Uruguay entero, no participó en ninguno de los directorios de los entes. En el primer gobierno de Tabaré Vázquez no hubo acuerdo y no participó. En el gobierno de Mujica sí hubo acuerdo y participó. Y acá hubo este planteo que además fue muy debatido, y después la vida demostró, porque se decía que la sociedad, que iban a ser solo el Frente Amplista, en el BPS el Partido Nacional presentó listas y perdió, en la educación presentó un candidato y entró, ¿no? Yo lo que me parece que hay que ponerlo en ese ámbito. Sí, pero igual eso es discutible, ¿no? Porque ¿cuál es el razonamiento? Como esta vez sí se dio participación a la oposición, ¿se puede cambiar las reglas sobre la marcha? Una cosa es decir que se cambiaron los criterios, lo cual es un hecho objetivo de la realidad y no se puede discutir, y otra cosa es decir que se busca que no se controle, o que hubo intención del Frente Amplio que la oposición no controlara, cuando en realidad, si miramos la conducta histórica, los gobiernos del Frente Amplio donde hubo más participación de la oposición en los directorios de los entes. Pero limitémonos a lo de ahora. Termino con una consideración. Creo que además es legítimo, ya está la campaña electoral lanzada. Hay una clara intención de la oposición de decir, que lo han dicho otra vez, que el gobierno no manda, que el gobierno no está, que el presidente no está, que el gobierno está paralizado. Lo dijeron en el Parlamento estos últimos días mientras se votaban 15 leyes propuestas por el gobierno, que el gobierno no tenía agenda legislativa. Pero está bien, es parte del juego político. Pero lo que termino, también hay que buscar la dimensión. Heber dice que le atribuye la intención al presidente, en una opinión política absolutamente legítima, de jorobar, dijo, si no recuerdo mal, Emiliano, jorobar. Sí, utilizó ese término, sí, porque obviamente le complica las cosas a la oposición, a las personas que estaban ocupando esos cargos, claro, ¿no? Creo, por eso no quería usar una palabra, pero recordaba que dijo jorobar al Partido Nacional en particular, ¿no? Y al sector todos en particular, dijo Heber. Yo lo que creo que también hay que ver las dimensiones. No estamos hablando de que se ven afectados por esta decisión 3 personas, más o menos, ¿no? No importa el número. Que era lo que querían renunciar. No, pero digo para dar la dimensión de lo que estamos hablando. Ninguno de ellos iba a ser candidato presidencial ni nada que se le pareciera, ¿no? Entonces creo que... Gabriel, eso se llama racionalización, lo que estás haciendo. Estás dando vuelta para explicar algo que no tiene fundamento. No, está bien. Yo solamente pongo en el contexto. Yo te acepto, Guillermo, que hay un cambio de reglas, claramente, que si eso no se les había dicho a la oposición, no es un cambio de reglas con respecto a lo que se había acordado al principio del mandato, que eso tiene consecuencias políticas. Lo que hago es contextualizar las consecuencias políticas, ¿no? Bueno, seguimos entonces a ver. Que se afecta efectivamente a 3 personas que querían ser candidatas, que algunos iban a ser candidato a diputado y otro iba a ser asesor, ¿no? Esa es la joroba en concreto, en práctica, las consecuencias prácticas que tiene esta decisión. De nuevo, hoy Gabriel, estamos un poco distanciados. Yo creo que evidentemente estamos tocando unos temas que tendrían totalmente otra dimensión, otras características y otra interpretación, si no fuera que, como dijo Gabriel hoy cuando empezó, la campaña se ha alargado. Si nosotros tuviéramos por delante 5 años de gobierno frente amplista, esto sería totalmente otra discusión, igual que sería otra discusión la inauguración del Antel Arena, ¿no? Es decir, porque no podemos prescindir de la
interpretación del Antel Arena sin inscribirlo en la candidatura presidencial de Carolina Cose, y tampoco podemos entender esto sin entender que el gobierno está peleando ya unas elecciones, la oposición también, en vista a unas estadísticas que evidentemente son complicadas para el gobierno. Yo creo que el Frente Amplio tiene, si comprende, si se acerca a la gente y no pierde, no insiste en perder contacto con lo que la gente quiere, porque a veces parece que el Frente quisiera perder contacto con sus votantes, bueno, entonces debería dar la mejor versión de sí mismo como un gobierno que cree en la democracia, que cree en la república y que quiere competir con los demás partidos en las mejores condiciones de sí mismo y de los demás partidos. Es decir, facilitar que la oposición se exprese del mejor modo posible en la campaña es también un modo de dignificar una lid electoral en la cual queda claro para todo el mundo que no se juega sucio, que se juega limpio, que se es generoso y sobre todo que se respeta al ciudadano, que sabe que el otro, el opositor, está en las mejores condiciones posibles para disputar el gobierno, del mismo modo que el Frente Amplio va a estar en las mejores condiciones posibles para tratar de mantener ese gobierno. Yo creo que esa grandeza republicana es la que el Frente Amplio debería sostener con sus hechos, reivindicar. Nosotros estamos por arriba de esa tontería de si me dio, si no me dio. Nosotros somos verdaderamente un gobierno con intención de representar a todo el mundo. Juan. Sí, yo coincido con Adriana y agrego que es una manifestación más de la dualidad de criterios que aplica el Frente Amplio, parte de él, según de qué lado venga el tráfico. Es decir, si viene de la derecha las reglas son unas, si viene de la izquierda las reglas son otras. El propio presidente Vázquez había dicho hace un tiempo que los ministros que jurídicamente no tienen impedimento para hacer política, que pretendieran ser candidatos o dedicarse a la política, deberían renunciar. Pues no solo no les ha pedido la renuncia, sino que en el caso de Cose la ha acompañado con una claque organizada para que recogiera todas las repercusiones positivas del Antel Arena. Y paso el chivo de Antel, de paso, al mencionar esa obra. De modo que hay una contradicción también en lo que ya se ha dicho, ¿verdad? No puede ser que sea válido que Vergara renuncie para hacer política y no sea válido que los otros renuncien para hacer política, porque los somete a la violencia de saber que deja a su partido y a la sociedad toda sin representación en el ente al que renuncian. Y en esto quiero también corregir un poquito a Guillermo, en el sentido de que el rol de los directores no siempre es exclusivamente el de contralor. No, por suerte. No. Sino muchas veces de aportes, y muchas veces diría que ha habido iniciativas y ha habido cuestiones que surgen de iniciativas de los directores de la oposición y no necesariamente del oficialismo. En el caso del Contralor, quiero subrayar lo que ustedes ya han dicho. Justo donde no hay representación de la oposición es donde peores problemas hemos tenido. La enseñanza, PPS, y ni que hablar salud pública o ACE, por decir algo, en donde no solo hemos tenido procesamientos, conjunción de interés público y privado por todos los costados, sino que por propia decisión política el gobierno tuvo que remover a toda la plana mayor. Quiere decir que es necesario, coincido con Adriana, para la institucionalidad que los entes se conformen de esa manera. Invocar cosas que pasaron con otros protagonistas y hace décadas, no es de recibo. Por decir algo de la época en que Fidel todavía gobernaba Cuba y el muro de Berlín todavía existía, creo que no aplica. Tenemos que juzgar a los protagonistas de ahora en función del cumplimiento o no de su palabra y de la contribución que hacen hoy a la institucionalidad uruguaya. Claro, y reivindicar concretamente la función de la oposición en la integración
porque mañana le puede tocar a ellos tener que estar integrando y es bueno que lo integren. Por lo tanto, desmerecer esa función diciendo que no los ocupen es de verdad difícil de entender. Sí, pero yo agregaría algo. No se trata solamente de un cálculo político en el sentido de que, bueno, mejor los dejo porque tal vez mañana me toque a mí. No, es actuar como es debido. Claro, por es decir, actuar como es debido independientemente de los cálculos que después puedo sacar sobre si me conviene o no. Lo que es debido es, en una democracia, que la oposición tenga su lugar. Lo que la democracia no es el gobierno de las mayorías, es el gobierno de las mayorías que tiene un lugar para las minorías. Estamos diciendo lo mismo. Para terminar, brevemente... Independientemente de los cálculos de si gana los blancos, no, yo no lo digo en el sentido, no lo digo en el sentido de del cálculo. ¿Qué va a pasar si me dan o no a mí? Claro, luego, pero que no lo digo en el sentido del cálculo, lo digo en el sentido concreto de que es bueno que así sea. Para terminar, les hago una pregunta para una respuesta sí o no, porque apareció también ahora esta otra discusión. ¿Conviene modificar la normativa vigente para prohibir que quien integra un directorio de ente autónomo sea candidato a un cargo electivo en ese mismo periodo de gobierno? ¿Conviene esa modificación? Hay un proyecto de Pablo Mieres, ahora el propio senador Pintado fue en esa dirección, el senador Heber decía en el intercambio de esta mañana que él estaría de acuerdo, sí, que podría ser. Yo creo que la Constitución da un marco, pero la política también tiene que tener Mi pregunta era sí o no. ¿Sí o no? Yo no cambiaría. ¿Dejarías así como está? O sea, un integrante de un directorio puede ser candidato en ese periodo de gobierno siempre que renuncie un año antes. ¿Esa es tu posición? Sí, yo pienso que... La verdad que no lo tengo claro, para ser franco. Habría que darle un poquito de pienso al tema. Merece un poco de pienso, pero a priori no veo razón para el cambio, ¿no? ¿Tú, Juan? No, creo que... Bueno, la razón para el cambio es una muy simple. La primera, que no se utilicen los cargos en los directorios de ente para hacer campaña, ¿no? Que es una sospecha que siempre ha existido, ¿no? Efectivamente, ese desvío, por así decir, de la conducta política es lo que justifica propuestas de este tipo, pero conceptualmente uno no debería restringir derechos a nadie, y cuando hablo de nadie digo de los candidatos o de los electores, que también pueden ver en esa persona... Con el directorio del BPS ya se restringió. Exactamente, se restringió, pero a tal punto es polémico que el señor Murro todavía lo sigue cuestionando. Claro, sigue dudando de su aplicabilidad. La pregunta era sí o no. Gabriel Mazarovich. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con una reforma de ese estilo? Sí.